Buenas tardes, esperando que se encuentre bien. La práctica de hoy día trata sobre un troceador de clase E, conmutación bipolar. Para esta práctica nos haremos uso del circuito de la práctica número 3, el troceador clase E, conmutación unipolar. La diferencia es que el circuito de potencia será el mismo, pero el circuito de control será diferente. Como podemos observar en el circuito de control de nuestro troceador clase de conmutación unipolar, trabajamos con una fuente de más VCC y menos VCC. En otras palabras, quiere decir que es una fuente bipolar. Mientras que para nuestro troceador clase E, conmutación bipolar, no trabajaremos con la parte de la fuente negativa, la menos VCC. Además, la misma señal triangular la vamos a mantener, pero la diferencia es que vamos a conmutar diferentes compuertas de los IGBT. Como pueden observar, la señal triangular que está dada en valores de menos 10, 10 y menos 10 cumpliendo el periodo, la vamos a comparar con la señal de control BC. Y en base a eso tendremos una señal de 1 o 0. O sea, es como que hayamos discretizado. Mientras que en el chopper clase, aquí podemos observar que la señal triangular igual se está comparando, pero la diferencia es que cuando sucede este caso, el IGBT se va a activar. En este caso se activa el TAP, que sería el de acá, y si un caso sucede, se activaría creo que el TBN. Seríamos el caso de acá, el TBN. Y por el caso en que la señal sea cero, se activaría el TAN, que sería el de acá, y se activaría el respectivo TBP. Por lo tanto, hay que reordenar estas señales. ¿Cómo nos quedaría en este caso? Para nuestro chopper clase E, conmutación bipolar. Como pueden observar, entonces trabajaríamos con una sola señal. El TAP corresponde a este IGBT, la señal para la compuerta de este IGBT, y a la vez se activa también este IGBT, el TBN, simultáneamente. Mientras que el TBP y el TAN también se activarán cuando la señal sea 0. Este bloque de negación hace que sea 1 y se activa esta señal, el TAN y el TBP. En este caso, hay que tener en cuenta que los parámetros es una resistencia en ohmio y 30 milihenrios. Entonces, aseguramos que cumpla con ohmio 30 milihenrios y corriente inicial 0. Al igual que la FEN es un valor de 3 voltios. La fuente de alimentación 12 voltios. Y la frecuencia es de 1000 Hz. Esta frecuencia va a ser configurada en el script. 1000 Hz. Y nuestro voltaje de control será 5 voltios. A continuación, vamos a... Lo que nos piden son el voltaje y corriente de la fuente, voltaje corriente de la carga, voltaje corriente del semiconductor y generación de señales y compuerta de los semiconductores. Por lo tanto, si simulamos nuestro por 5 periodos, es más, vamos a añadir un bloque que nos va a mostrar la señal promedio
de la salida. Play. Recuerden que esta señal promedio debe estar a la frecuencia de la salida, que en este caso es F, que se encuentra en el script. Okay, entonces simulamos nuevamente. En este oscilograma podemos observar la corriente de salida, la señal de pulso para el TAP y el TAN, sería el TAP y el TAN de la compuerta, el TBP y el TBN, las señales de compuerta de estos IGBT, y el voltaje de salida y la corriente de la fuente. Entonces, como podemos observar, la corriente está ascendiendo, ¿verdad? Entonces, crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece, crece y decrece. Si lo hacemos en un tiempo mayor a 5 periodos, podríamos observar la señal de corriente estabilizada. Como segunda parte, podemos observar que, bueno, en este intervalo podríamos decir que la señal promedio es positiva, a pesar de tener áreas debajo del cero, pero desde este momento ya comienza a decrecer. Perdón, a crecer por encima del cero. También podemos observar que la señal de compuerta, el TAP y el TAN, vamos a activarlas. Ok, el T del IGBT, del positivo, el TAP, están activados una, mientras que el otro está desactivado. Y esto es obvio porque recuerden que mientras una señal es positiva, ¿vale? Si este es 1, por este bloque de negación, TBP va a ser 0. Para el mismo caso, si TBN es 1, el bloque de negación hace que el TBP sea 0. Por este bloque de negación. El TAP hace que el TAN sea 0 por el bloque de negación. Y lo mismo sucede para el caso que se encuentre con la señal de 0. Bueno, aquí como lo acabé de mencionar anteriormente, mientras TBP es 1, el TBN es 0. Aquí podemos observar la señal de voltaje de salida. Esta parte vendría a ser el transiente, todas estas pequeños picos, curvas que se ven. Pero a partir ya de 2 milisegundos, ya la señal comienza a estabilizarse. Ya toma el valor de aproximadamente menos 12. Si queremos observar el voltaje de salida, entonces aquí podríamos ver que la señal toma el valor de más o menos 13.6, mientras que la señal para acá corresponde a una señal de más 10, ¿verdad? Ajá. Yo tomaría esta señal positiva, mientras que acá corresponde a una señal negativa. Aquí sería más 10, aquí vendría más o menos menos 13.6 voltios. Ok. Ahora podemos observar, hay que tener en cuenta que el voltaje de salida, toma, en este caso, tiene más periodos, para decirlo, en la parte de cuando se encuentra más 10, tenemos que observar que el área bajo la curva
de parte es más ancha que el área bajo la curva del -10. Por lo tanto, podríamos intuir que el voltaje promedio es positivo. Y esta aseveración que acabamos de hacer concuerda porque nos sale que en el display es de 4.1 voltios, ¿verdad? Lo mismo podríamos hacer para la corriente. Tendríamos que, ok, aquí colocar otro bloque min. En el medidor de la salida, con el display, podríamos observar, tener en cuenta, cambiar la frecuencia. Podríamos observar el valor de la corriente promedio, que también nos da un valor positivo. Ok, bueno, aquí podemos observar la corriente de la fuente. Y en todo momento la corriente de la fuente toma un valor positivo. Vamos a ver qué sucede. Pueden observar la corriente crece, luego comienza cae y vuelve a crecer, vuelve a crecer y vuelve a crecer. En este caso la corriente aquí es positiva y aquí la corriente es negativa. La corriente es positiva, como pueden observar, está por encima del eje del cero y la corriente es negativa porque está por debajo del eje del cero. Si esta señal, perdón, si esto oscilograma lo vamos a incrementar el periodo, 20 veces el periodo, por decirlo. 20 veces el periodo. Ajustamos los ejes. Ok, como pueden observar, la corriente ya se encuentra por encima del eje cero, por lo tanto estaríamos tratando eh, con una corriente que se encuentra en el primer cuadrante, por corriente positiva, ¿verdad? Sería una corriente tipo continua, porque no hay momentos en el que la corriente cruza por cero. Aquí podemos observar que cuando la compuerta del señal IGBT vale 1, la compuerta del señal IGBT-TAN vale 0. En este oscilograma 3 sucede el mismo caso. Cuando la compuerta del IGBT del TBP vale 1, la del TBN vale 0. 1, 0. ¿Cuánto vale? 1, esta vale 0. Esta es la voltaje de salida. Como pueden observar, ya se ha estabilizado. Y aquí ya toma el valor de... A ver, en este caso estaría aquí. Bueno, aquí ya podemos observar que ya toma el valor de 10, ¿verdad? Y por debajo toma el valor de menos 13.6. Aquí la corriente, podemos observar la corriente de la fuente. En este caso la corriente va de 0.2, 0.29, 0.3, llega hasta este límite y es de 0.3. Ya luego decae a menos 0.27 y comienza allí a valores cercanos a 0 hasta que nuevamente es positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. ¿Okay? Si queremos observar la estabilización de la corriente de salida,
Podemos incrementar la señal. Unos 80 veces el periodo, y podemos observar la estabilización de la señal. ¿Okay? Ajustamos ejes. Como podemos observar, ya la corriente se ha estabilizado. Aquí también el voltaje de salida ya se estabilizó. Habíamos dicho que aproximadamente 2 milisegundos se había estabilizado. Había pasado los periodos de transiente. Mientras que aquí aproximadamente estaríamos hablando que a los 0.7 segundos se estaría estabilizando. Si queremos analizar qué sucede con un poco de la señal. Ok, con esta parte de aquí. Ya. Si tomamos un intervalo. No, ok, ¿qué hicimos? Ok. Si tomamos un periodo, vámonos aquí. Ya. Si tomamos a esta señal, ok, si tomamos un periodo, sería desde, vamos a tomarlo desde aquí. Hay que tener en cuenta la señal amarilla, ¿verdad? Desde aquí hasta que se cumpla el siguiente periodo. Nos tomamos este periodo de aquí. ¿Qué podemos observar? Podríamos observar que tenemos un crecimiento de la corriente y un decrecimiento de la corriente. O sea, crece y decrece. Pendiente positiva, pendiente negativa. Aquí podemos observar un periodo de la señal de compuerta, el TAP, que sería lo mismo un periodo para la señal de compuerta del TAN. Ok, como podemos observar, aquí, ¿qué elemento se encuentra abierto? Perdón, en conducción. El TAP toma la señal de 1, ¿verdad? El TAP toma la señal de 1 y por ende el TAN toma la señal de 0. Acá, ¿qué observamos? Que el TBN también toma la señal de 1, ¿verdad? Como habíamos visualizado, la señal del TAP-TN, si este vale 1, por ende este también vale 1. Entonces, podríamos decir que este se encuentra encendido, ¿verdad?
Ok, este se encuentra operando, le damos luz verde, y el TBN también se encuentra operando, ¿verdad? Como estos dos se encuentran operando, yo podría haber dicho, que este se encuentra operando, también operando, y la corriente es positiva. Ahora vamos desde este intervalo, ya. Cuando se encuentra activo este. Claro, aquí hay un periodo, pero vamos para el tiempo de encendido. Justamente en este pequeño intervalo tenemos que la corriente es positiva, ¿verdad? Si la corriente es positiva, el voltaje es positivo y la corriente de la fuente es positiva también. Quiere decir que la trayectoria para nuestro circuito como la corriente es positiva, nuestro circuito tomaría esta trayectoria, ¿verdad? Iría por acá. Luego iría por la carga en ese sentido. Pasaría por este semiconductor. Por la carga y atravesaría por el semiconductor TV. En este caso, como podemos observar, el TA más y el TB menos se encuentran activados. El TA más y el TB menos están en 1. El inductor se va cargando porque la fuente está enviando toda la energía hacia mi carga. El inductor se carga de esa manera, de manera lineal, porque es más inductivo que resistivo, porque es de casi un ohmio la resistencia. Por lo tanto, como la corriente va en este sentido, este semiconductor conduce, porque la corriente en este IGBT va de colector a emisor. No pasa por este diodo. ¿Por qué? Porque está polarizado de manera inversa. La corriente nunca va de cátodo a ánodo, sino de ánodo a cátodo. La corriente no va tampoco por acá, por dB más, por la misma sentido de que la corriente nunca circula por del cátodo al ánodo, ¿no? Y tampoco va por el TB positivo, debido a que como no está activada con una señal de compuerta, no puede conducir, a pesar de que el colector y el emisor sí lo podría hacer. Ok, ahora como podemos observar, la corriente atraviesa por el IGBT TA+, va por la carga izquierda a derecha, por esa que la corriente es positiva. De allí, una vez que entra por el terminal de la carga, sale por el terminal de la carga y tiene dos trayectorias. El diodo, o el IGBT TB-. Por el diodo TB- no lo puede hacer porque la polarización es inversa. Recuerden que la corriente nunca ingresa por el cátodo al ánodo. Y lo hace por este IGBT porque la corriente sí puede ir de colector a emisor y el TB- tiene una señal de compuerta. Entonces la corriente va por este ramal, circula y regresa. ¿Ok? Esto es lo que sucede. Ahora, vamos a borrar. Bueno, todavía no borramos. Vámonos. ¿A qué pasa ahora en este? Ya no en esta parte, sino en esta parte. De aquí.
acá. ¿Qué nos dice? La corriente sigue siendo positiva, pero se cae, o sea, existe la descarga. El voltaje, en cambio, en el TAP es negativo, pero en el TAN es positivo, ¿verdad? Aquí, en cambio, el voltaje en la señal de compuerta, el TBN es negativo, pero el TBP es positivo. El voltaje de salida negativo y la corriente negativa de la fuente. Vamos a ver qué elementos están operando. Ahora, como estos están activados, quiere decir que estos no están activados. Por lo tanto, vamos a borrar esto. Bueno, vamos a dibujar los que no están operando. Estos están en X, perdón. Vamos mejor a dibujarles una... Ok. No está operando. No está operando. No hay señal de compuerta. Por lo tanto, no pueden entrar en operación. Y los que sí están operando es el TAN y el TBP. Ahora, habíamos visto que la corriente era positiva, ¿verdad? Tendría que ser que la corriente circula por este ramal. Pero ¿qué más teníamos? Que la corriente era negativa, la de la carga. La corriente era negativa, ¿verdad? Por lo tanto, si la corriente va por esta carga, además recuerden que el voltaje era negativo. Entonces, si la corriente va por aquí, recuerden que podríamos tener conducción por el diodo de B, ¿verdad? O por también conducción. Si comenzamos este terminal que anteriormente, bueno, recuerden que que aquí está la polaridad, ¿verdad? Positiva y negativa. Es la polaridad recuerden de la polaridad del voltímetro, el medidor de voltaje. Si vamos por el terminal de salida, comenzamos por el terminal de salida, la corriente va por acá. La corriente tiene dos caminos. Puede ir por el diodo de B+, o por el IGBT TV+. No puede hacerlo por el IGBT a pesar de estar activado, pero la corriente nunca puede ir de emisor a colector. Por lo tanto, no puede ir por medio del IGBT, ya que a pesar de estar activada con la señal de compuerta, no es suficiente para que la corriente circule de emisor a colector. Es de colector a emisor. Por lo tanto, lo hace por el diodo de B. Una vez que lo hace por el diodo de B, la señal va para allá. Ok, tiene dos caminos, por este ramal o por el ramal de abajo. No lo hace por ramal de abajo porque el diodo de A no lo permite, ya que el diodo está polarizado de manera inversa. Recuerden que cuando sale este ramal debe de llegar al otro terminal de la correspondiente a la carga. Si sale este terminal, nuestro objetivo es llegar al terminal final de la carga, en este caso que tiene el signo positivo. Así que la corriente no puede ir por este DA+, a pesar de que por aquí puede cerrar el circuito, pero como está polarizado de manera inversa, no es suficiente.
ya que la corriente circula por ánodo cátodo, no cátodo a ánodo. Por el TA más no lo puede hacer a pesar de que el colector y emisor está abierto. Perdón, el colector y emisor sí puede circular la corriente, pero recuerden que este está abierto, ya que no hay señal de compuerta. Por lo tanto, lo hace por acá arriba, pasa por la fuente. ¿Por qué es negativa? Miren que la corriente está atravesando por el ramal del instrumento de medición de corriente. No lo hace de más a menos, sino de menos a más. Por eso es que nos da un valor negativo. Entonces, desciende, atraviesa la fuente y se queda aquí. Tiene dos caminos. Tiene que llegar al otro terminal, ¿verdad? Recuerda. Así que la única trayectoria son por estos dos semiconductores. No lo puede hacer por estos, porque si lo hace estaría llegando por este terminal, ¿verdad? Además, por este como se encuentra abierto, no lo puede hacer, ¿verdad? Y este tampoco porque tiene que llegar al terminal final de la carga. Además, para que este diodo también entre en operación, el voltaje del ánodo tiene que ser mayor que el voltaje del cátodo. Así que si con un osciloscopio realizamos esa prueba, podemos observar que el voltaje del cátodo es mayor que el voltaje de ánodo, así que no va a poder circular. Y tendría sentido, porque si aquí tú mides cómo se está operando, tendrías 12 voltios, y este como está por acá conectado, tendrías tierra. Entonces, como este voltaje es mayor que este de acá, la corriente no lo puede circular. Bueno, este es un análisis sumamente rápido. Ok. Como lo habíamos mencionado, otra opción de verla es que recuerden que la corriente tiene que ir por el terminal de la carga, que se encuentra acá. Por lo tanto, la corriente tiene dos caminos. De las 4 elementos semiconductores, con este análisis hemos reducido a 2. El TA- y el DA-. El TA-, a pesar de estar activado por señal de compuerta, no lo puede atravesar porque la señal de corriente no puede ir de emisor a colector, sino colector a emisor. Por lo tanto, la corriente entonces no ingresaría por este semiconductor, lo haría por el DA-, ya que sí lo permite polarizar de manera directa el diodo. Entonces lo atraviesa por el DA- y llega al terminal de la carga. Como pueden observar, este semiconductor está operando también. Y otro punto a favor, recuerden que este terminal positivo, como está cortocircuitado, es como que yo tenga esto. ¿Y qué me encuentro? El negativo, o sea, el positivo de la fuente está conectado al negativo de la carga. Ahora, el negativo de la fuente del multímetro está conectado, como este está en corto, es como que tenga un alambre, y tenga al positivo de la FEM. Entonces, ¿qué observamos? Que los terminales están inversamente, o sea, están de manera opuestas conectadas a la FEM, y eso es lo que nos muestra el valor de negativo que se encuentra en el voltaje de salida. Ok, ahora también podemos ver que la corriente es negativa, como lo habíamos mencionado. Corriente negativa porque la corriente atraviesa en los terminales opuestos del instrumento de medición de corriente. Si queremos observar cómo se comporta, si estos diodos conducen, lo podemos hacer.
tendríamos, ok, sería DAN y el DB más. DAN. Sería este de aquí, el DAN y el DID. Este sería. Entonces es aproximadamente en este intervalo 0.0225 a 0.014. Ok, sería más o menos aquí. Entonces está entre el 0.0115. Más o menos aquí. Entonces, como pueden observar, aquí hay una señal azul y la amarilla. La azul es la segunda señal que correspondería a la señal de corriente IDP, ¿verdad? Esta es la IDP. Y la IDAN, que corresponde a esta, también está sombreada, o sea que es la azul. Ok, si ven aquí, esta es la IDAN, esta es la IDP, la señal de los diodos que están operando, por lo tanto hay corriente a través de ella. Aquí la corriente es 0 y es 0, la amarilla, que corresponde a la señal ITBP, sería este diodo. Ah, no, sería de los IGBT, ya que no atraviesan por allí a pesar de estar activados. Y el ITAN, que es este, a pesar de estar activado, no lo atraviesa por allí. Pero por los diodos que acabé de mencionar, sí atraviesa la señal. Como pueden observar. Ok. Entonces, esto es lo que sucede. Eh, lo mismo, vamos a ver si borramos esto. Entonces, esto va a suceder para el siguiente periodo. Va a ser el mismo análisis. Y la corriente nuevamente comienza a crecer. Entonces se repite para el mismo periodo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si
Vamos, vamos a hacer la variante. Vamos a copiar el circuito. Va a ser nuestra variante. Tensión bipolar. Variante. Variante. Voltaje negativo. Okay. Pero antes recuerden que como esta señal que estábamos observando nos daba aquí voltaje. Aquí el voltaje promedio era positivo, ¿verdad? Y la corriente positiva. Por lo tanto, estábamos operando en nuestro primer cuadrante, porque la corriente promedio era positiva y el voltaje promedio era negativo. Ahora vamos nuevamente a simular. Vamos a hacer 10 periodos nada más. Bueno, 80 periodos para observar comportamiento de los signos. Vamos a ver qué tenemos. Ajustamos ejes. Ok. La corriente va a tenderse al valor negativo, como pueden observar, ¿verdad? Aquí el voltaje sigue siendo positivo y negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pero podemos observar que hay mayor área en la parte negativa. Hacemos un zoom aquí. Ajustamos ejes. Ok. ¿Qué podemos observar? Que existe una mayor área en la parte negativa. Por lo tanto, comparada con la área bajo la curva de la parte positiva, sale que la salida promedio sea negativa. Como así pueden observar. Eh, Otro dato muy importante que podemos observar es que la corriente de salida toma valores positivos y valores negativos, positivos y negativos. Vamos a ver por aquí. Si nos paramos en un periodo de cualquier señal de la compuerta del IGBT, que viene a ser nuestra señal PWM, si lo hacemos en esta. Lo hacemos desde aquí.
lo hacemos desde acá mejor. Desde aquí hasta acá. Aquí estamos en un periodo. Por lo tanto, vamos a analizar estas combinaciones de las compuertas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? El TAP es positivo, por lo tanto, el TAN es negativo. Entonces lo quitamos aquí. El TBP es positivo, perdón, negativo, y el TBN es positivo. Entonces quitamos el TBP y el TBN es positivo. El TAP y el TBN positivos. TAP y el TBN positivos. Entonces estos diodos, perdón, estos IGBT entran en conducción. Entonces le vamos a dar la luz verde, ¿verdad? Operan y operan. Mientras que estos dos de aquí, no. Listo. ¿Qué más podemos observar? La corriente. Miremos qué pasa con la corriente. La señal, en este intervalo aquí, la señal de voltaje es positiva. Aproximadamente, vámonos acá, aproximadamente 13.6 voltios. Mientras que la señal de aquí es de corrientes negativas, como pueden observar. Aproximadamente 2.19 amperios por aquí. Es negativa, menos. Eso quiere decir, ok, recuerden aquí que la señal de corriente también es negativa. ¿Qué significa? Que circulará por ese sentido en la carga. Que circulará por este sentido. Señal de fuente negativa. Perdón, señal de carga negativa. Señal de fuente negativa y voltaje positivo. Como circula por esta carga de aquí, recuerden que el voltaje es positivo. Si vamos a este terminal, es positivo y este aquí es negativo, como están puestos el medidor de voltaje. Esta señal es positiva. Quiere decir que la señal de corriente por este terminal tiene dos opciones. Por el camino de arriba o de abajo. Por el camino de abajo no puede ir porque este IGBT está apagado. El diodo está polarizado de manera inversa, así que le quedan dos caminos arriba. El DA más o el TA más. Por lo tanto, lo atravesará por el DA más. ¿Por qué por el TA más no? Porque este IGBT, a pesar de estar la compuerta activada, señal 1, para que el IGBT funcione, la corriente no lo hace de emisor a colector, sino de colector a emisor. Por lo tanto, atraviesa este semiconductor. Ahora, ¿qué más podemos observar? Aquí la corriente puede ir, como llega a este terminal, tiene que ahora regresar al terminal de la parte inferior de la carga, el otro terminal de la carga. Pero ¿qué se encuentra aquí? Al semiconductor de B más y al IGBT. Este IGBT está apagado, no está operando. Este diodo está polarizado de manera inversa, así que lo hace por la fuente. Atraviesa el terminal de la fuente. Y ahora tiene dos opciones. Ir por este terminal o por el otro de acá. Por estos semiconductores no lo puede hacer porque tienen que recuerden que tienen que ir a la carga. Tienen que llegar al otro terminal de la carga. Sería este terminal. Además, este diodo, el voltaje ánodo no es mayor que el voltaje del cátodo. ¿El voltaje de ánodo cuánto vale?
vale 0, o sea, negativo. Y el voltaje de cátodo, si vemos por aquí, está operando, estaríamos hablando de más 12. Por lo tanto, no le va a permitir que opere, que esté dentro de un funcionamiento. Por lo tanto, va por este camino. Este TB- está activado, pero no lo hace por allí. ¿Por qué? Porque la corriente no va de colector a emisor. La corriente va de colector a emisor, pero en este caso la corriente estaría ingresando de emisor a colector y no es suficiente. No opera en ese sentido, en ese modo de operación. Así que lo hace por el diodo de B- y regresa a la carga, termina la carga y cierra el circuito. ¿Y qué más podemos observar? Que este terminal más, como pueden observar aquí, concuerda con el más 2. Y el terminal menos, como este está operando, está en corto, llega acá, el menos y el más en la punta del medidor. ¿Y qué les da aquí como resultado? Eh, voltaje positivo. Esto está activado, esta corriente es negativa y la corriente negativa también. ¿Por qué negativo? Porque atraviesan los terminales contrarios del medidor de corriente. Ahora, ¿qué sucede para, para el periodo ahora que se encuentran apagados? Ok, entonces, antes, observemos la señal. Observemos esta señal. Sería esta señal, sería este oscilograma, que contiene la corriente dB- y la que contiene el dA-, el dAp, dA más, el dAp. Este vamos a cerrar. Vamos a observar cómo por el semiconductor no conducen. Cero punto cero uno.
A ver, en este intervalo que la señal es negativa, pero y tiende hacia el cero, vamos a ver que tenemos más o menos aquí. Más o menos aquí y acá. ¿Y qué podemos observar? Que la corriente tiende en este sentido, o sea, es positiva, ¿verdad? Pero es positiva la señal azul. Quiere decir que sería la corriente I de AP, que es esta corriente. ¿Y por qué es positiva? Porque atraviesa en el sentido del semiconductor, del ánodo del cátodo, entonces por eso es positiva. Y también la señal azul, esta es la amarilla, la señal azul IDBN, que es esta, IDBN. También es positiva porque atraviesa el ánodo del cátodo. Entonces, por estas son señales positivas. Entonces, analizando el siguiente tramo, ¿qué podemos observar? Este tramo de acá. ¿Qué podemos observar? Antes vamos a borrar todo lo que habíamos hecho. ¿Y qué observamos? En cambio, la señal TAN toma el valor de 1 y el TAP 0. El TAN es 0, por lo tanto TBP toma señal de 1. El voltaje es negativo, menos 10 voltios. Y la señal de corriente es positiva, la de la fuente, ¿verdad? Mientras que la señal de corriente de salida es negativa. Quiere decir que los que se mantienen operando, ¿cuál es? El TAN y el TBP. TAN y el TBP. Por lo tanto, estos están abiertos. Y el TAN y el TBP están operando. Otra cosa más es que la corriente de carga es negativa. La corriente de fuente es positiva, ¿verdad? Corriente de fuente positiva, corriente de carga negativa y el voltaje es negativo. ¿Qué quiere decir? Que la corriente, si tenemos en cuenta el terminal de la punta de nuestro medidor es positivo y este es negativo, la corriente, tomando en cuenta, iniciando por el positivo, por este terminal de la carga, entonces la corriente tiene dos opciones. Tiene que de aquí llegar al otro terminal de la carga. Entonces va por acá, por acá, por acá. Recuerden que atraviesa del menos al más del medidor de corriente, por eso la corriente es negativa. Entonces allí puede ir por estos dos terminales. Pero no lo hace por aquí porque el cátodo, este cátodo es mayor al ánodo, ya que este cátodo está a una tensión de más 12. Por lo tanto, para que el diodo funcione, el ánodo debe ser mayor al cátodo. Entonces no lo atraviesa por aquí. Tampoco por acá porque está abierto. Entonces tiene las opciones, el DA y el TA. Lo hace por el TA menos porque está operando. Por el DA menos no, porque está polarizado de manera inversa. Entonces pasa por la fuente, no lo hace por aquí, porque recuerden que este diodo
dB menos no tiene suficiente tensión de ánodo a cátodo para que opere. Además, el dB menos está abierto, así que pasa por la fuente y tiene las opciones. Como tiene que llegar al otro terminal de la carga, no lo hace por este lado, sino por este lado de acá. Entonces no lo hace por el dB más, porque está polarizado de manera inversa, ya que la corriente no va de cátodo a ánodo, sino de ánodo a cátodo. Lo hace por el dB más, porque a pesar de estar activa este colector emisor, la corriente fluye del colector emisor. Así cierra el circuito. Observemos algo. Este terminal menos, como este está operando, este terminal menos se encuentra, como este está así en corto, por decirlo aproximadamente, si lo modelamos como un corto, se encuentra aquí. Y este terminal más en la punta del medidor, como este está cerrado, estaría por acá. ¿Qué estaríamos viendo? Menos más, ¿verdad? ¿Qué es? Este terminal aquí. Voltaje negativo. En este caso es menos 10 voltios. Mientras que la corriente es positiva, porque la corriente atraviesa los terminales del instrumento de más a menos. Como habíamos mencionado, hay mayor área en la parte negativa. En la parte negativa hay mayor área. Por lo tanto, para toda la señal, el voltaje promedio es negativo. Como pueden observar, la corriente estaríamos, aquí también es negativa. Si pueden observar, la corriente es negativa, el voltaje promedio es negativo, esta corriente promedio también es negativa, ya que está por debajo del cero. Por lo tanto, estaríamos operando con corriente negativa y voltaje negativo en el tercer cuadrante. Ahora, entonces vamos a tratar de validar de que las corrientes del TB positivo, que es este de aquí, y el TA menos negativo, que es este de acá, estén funcionando. Entonces, justamente era para el tiempo de bajada. Recuerden que esta es la corriente de salida. Este análisis era para cuando la corriente tenía esta pendiente hacia abajo. Sería este de acá. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Ya. ¿Qué podemos observar aquí? Está conduciendo la señal amarilla y también la señal amarilla de abajo. Pero tienen una corriente positiva. Vamos a ver de cuánto es. En este punto es de aproximadamente 2.17 amperios. Aquí también la corriente es positiva. Quiere decir que este ITBP es la amarilla y DBP es la azul. La ITBP, ¿qué pasó? Aquí la ITBP es la amarilla, que es la corriente esta de acá. Y como es positiva, ¿por qué es positiva? Porque está circulando el colector emisor. Lo hace de esa manera, por lo tanto, por eso es positiva, respetando la polaridad. Y acá la ITAN también es positiva, mientras que la corriente de los diodos es cero. No están operando. Entonces, así es el funcionamiento de este circuito.
Hay que tener en cuenta que a diferencia del otro troceador, hay que tener en cuenta que a diferencia del otro troceador, trabajamos con una tensión bipolar, este de aquí no. Además, para tener en cuenta, vamos ahora a simular, vamos a simular solo 8 periodos, no 4 periodos. A ver, 8 periodos. 8 periodos. Ahora simularemos el troceador clase E, el bipolar. Digamos que tenga las mismas características, 3 voltios, que tiene que ser 12. Está bien, 12. Aquí hay 12 voltios. La carga de un ohmio 30 milihenries. Este troceador, conmutación unipolar, nos da un voltaje promedio de menos 4.098. Este también nos da menos 4.097. Vamos a ver la señal. Esta señal, esta corresponde al troceador. El troceador. Conmutación bipolar. Mientras que el de acá, vamos a llamarle conmutación unipolar. Ajustamos ejes. Ajustamos ejes. Y en este caso, nos paramos en un solo periodo. ¿Verdad? Y acá también en un solo periodo. Ok, si hacemos esto, podemos observar que en un solo periodo obtenemos 1, 2, 3, como hay mayor rizado que acá, que obtenemos 1, 2. 1, 2, 3, 4. Hay como mayor rizado en la señal de corriente de la conmutación unipolar. Mientras en la conmutación bipolar vemos solo 2, 1, 2. Otra cosa tener en cuenta, vemos que la señal, bueno, aquí la señal TAP-TAN
se sigue manteniendo. Aquí TAP, cuando TAN, cuando TAP es 0, cuando TAP es 0, TN vale 1. Aquí cuando TAP vale 0, TN vale 1. Siga manteniendo eso. Mientras que en el voltaje de salida, en la conmutación bipolar tenemos menos aquí aproximadamente menos 13 punto y algo. Y aquí también teníamos, perdón, más voltaje positivo, más 13 punto y algo. Y sí, más 13.6 voltios. Y menos 10. Menos 10. Menos 10 que está acá. A diferencia que aquí teníamos menos 10 y aproximadamente muy cercano a 0. Muy cercano a 0. Y queremos saber cuánto es el valor. 1.8 voltios. Entonces, eso es debido a los elementos semiconductores. Por eso es que no cae a 0, ya que los elementos no son ideales, tienen una cierta caída. Pero podemos observar que está entre menos, idealmente el circuito estaría entre menos 10 y 0, menos 10 y 0, menos 10 y 0. Pero de manera real no, porque hay cierta caída en los semiconductores. Entonces, este es el objetivo de este circuito, que aquí trabajamos con un voltaje cercano a 0 y a menos 10. Mientras que acá trabaja de menos 10 y a más 13.6 voltios. Otra cosa es que la corriente, aquí en cambio la corriente de la fuente, nunca la corriente de la fuente es negativa, aquí la corriente de la fuente sí tiene que ser positiva, negativa, positiva, negativa, positiva y negativa. También podemos observar que en un periodo de señal existe un mayor intervalo, por decirlo así. Bueno, en este caso tenemos menos 10 y de 1 más 13.6. Mientras que aquí tenemos menos 10, 1.8, menos 10 más 1.8. O sea, se encuentra sumergido dos periodos de comparación de acá. Dos periodos de comparación de acá. Esto es porque los IGBT conmutan de una manera, de otro tipo de manera, ya que se encuentra una fuente negativa y una fuente positiva en el circuito de control. Entonces eso hace que la conmutación sea un poquito mayor, que conmute 2 veces el número, que la conmutación sea 2 veces en comparación de la conmutación que se encuentra acá en un periodo. Y es que este circuito de control de la comunicación bipolar conmuta solo con una fuente. Hay la comparación de una fuente de señal con una fuente de señal constante, mientras que acá hay una conmutación entre la fuente de señal triangular con la comparación de dos señales constantes, más veces C y menos veces C. Entonces eso hace que la conmutación en un periodo sea 2 veces, mientras que la conmutación en un periodo sea una sola vez. Como pueden observar, menos 10 y el voltaje positivo. Menos 10, cercano a 0, 1.8, menos 10, 1.8, sucesivamente. Asimismo, si se cambia el voltaje de control de la conmutación bipolar, voltaje positivo, estaríamos trabajando con una corriente promedio positiva y voltaje positivo. El voltaje promedio positivo. Mientras que aquí para la conmutación unipolar va a suceder lo mismo.
Por lo tanto, para cambiar el estado de operación de un cuadrante respecto al otro, hay que tener en cuenta cambiar nuestro parámetro. Bueno, a medida que vamos a incrementar el tiempo de periodo, podemos observar cómo la corriente se estabiliza para el caso de acá y también para el caso anterior. Entonces, como habíamos mencionado, podemos variar cambiando el parámetro BC y en base a esto podemos movernos de un cuadrante respecto a otro. Esto es todo, espero que se encuentre bien y no olviden suscribirse. Muchas gracias.